Ok, ahora vamos a empezar con la lectura pública, pensando en unos versículos para empezar. Entonces, Nahum, si tú puedes leer para nosotros este primer versículo que tenemos de Primera de Timoteo. Ok, pasen buenas noches, bendiciones. Dice así, Bendiciones. en tanto que llegó, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Primera de Timoteo 4, verso 13. Excelente. ¿Y qué tipo de frase? ¿Qué tipo de frase es este versículo que tenemos? La dedicación, La dedicación. ¿Y es una pregunta que Pablo está compartiendo? ¿Qué tipo de frase es? puede ser como algo de motivar. De motivar y también, mira, Pablo está mandando aquí en este momento. No está sugiriendo, no está diciendo, mira, sería una buena idea si ustedes tienen el tiempo para enfocar en la lectura pública. Está diciendo, dedícate a la lectura pública. Ok, segundo versículo. Alex, si tú puedes leerlo. Amén, amén, buenas noches. ¿Me escuchan, verdad? Noches. Vale, es Primera Tesalonicenses 5:27, ¿verdad? Eso es. Dice, les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Ok, Amén. excelente. ¿Y qué leemos aquí? Otra vez, como el primer versículo. Eh, realmente lo que se mira es como un mandato también. Dice, Sí, les encargo, no dice si ustedes quieren, ¿verdad? Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. O sea, es un mandato de parte de Pablo, sí. ¿verdad? Y esa parte delante del Señor lo hace más fuerte todavía. Exacto, exacto. Mira, no es otra vez, les encargo de mi parte, pero delante del Señor. Entonces, el tercer versículo, vamos a ver quién no ha compartido. Joel, por favor. Joel, ¿estás allá? Está en silencio. Sí, me logran escuchar. Ok, perfecto, Creo que es Apocalipsis 1:3, ¿verdad? perfecto. Gracias, hermano. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Ok, y hermano Joel, ¿qué vemos aquí en este versículo? Como la promesa, una promesa cumplida, por en sí decir. Sí, y una promesa por los que escuchan las palabras, por los que escuchan la lectura pública. ¿Y para quién será esta bendición? Para todos aquellos los que leen y los que escuchan. Sí, para los que leen y los que escuchan también. Ok, Silvia, si puedes terminar esta sección aquí con el cuarto versículo. Dios les bendiga. Sí, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Excelente. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír. Entonces, tengo una pregunta aquí. ¿Por qué debemos enfocar en la lectura pública? Y ya hemos cubierto las tres primeras respuestas aquí. Es un mandamiento bíblico, trae una bendición para nosotros como los que leen, pero también para los que escuchan. Es una forma de transmitir la fe. Y también, mira, la verdad es que
yo he escuchado a la lectura pública de las Escrituras muchas veces. Y de vez en cuando alguien, puede ser un pastor, una pastora, un laico, un laica, una laica, pueden hacerlo sin muchas ganas, voy a decir. De vez en cuando están leyendo porque es su rol leer en la iglesia y están leyendo así. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y están leyendo, pero sin energía, sin ganas, sin gusto. Y la última cosa que yo quiero decir sobre esto es que debemos enfocar en la lectura pública y en hacerla bien, porque estamos hablando de personas y situaciones auténticas y queremos presentarlas en su autenticidad, porque Dios y en Cristo también, mira, entró en situaciones actuales con gente como nosotros. Y esas situaciones, esos mandamientos, la poesía, todo lo que encontramos en la Biblia, puede traer vida, puede también transmitir la fe. Y entonces debemos realmente invertir un poco de energía en nuestra interpretación y en el arte de la lectura pública. Entonces vamos a empezar con una forma de práctica pensando en, y vamos a divertirnos un poco aquí, pensando en cómo podemos cambiar el sentido de una frase por nuestra interpretación. Entonces, primero, les voy a dar un ejemplo. La pregunta, ¿más café? ¿Más café? Puede ser una pregunta sencilla, pero podemos decir las mismas palabras, más café, con un sentido de amor. Estamos trayendo café para un querido. Puede ser una abuela o puede ser una esposa o alguien. Y estamos diciendo, más café, con un sentido de cariño. Pero también puede ser que tenemos una mesonera en un restaurante trayendo café a una mesa donde la gente no se está actuando bien y está diciendo las mismas palabras, pero ahora con un sentido de rencor. Puede preguntar, ¿más café? Mira, son las mismas palabras, pero el sentido de las palabras ha cambiado totalmente. Ahora, quiero que alguien, y voy a escoger a alguien aquí, Eliseo, vamos a empezar contigo. Eliseo, quiero que digas la palabra silencio con el sentido de alguien que ha llegado por primera vez en un lugar muy bonito, un ejemplo de la naturaleza más bella, con el pensamiento, es lo que me gusta tanto en este lugar. Entonces, por favor, diga solo la palabra silencio. Silencio. Eso, silencio. Ahora, la misma palabra, Orlín. Mira, hay que pensar que los niños en la casa se están peleando por horas y tú estás tratando de desarrollar un sermón y ahora tienes que decir algo porque se acabó. La misma palabra, por favor, silencio, con ese sentido. ¡Silencio! Así es. Mira, Orlín. Yo, mira, voy a cerrar la boca y no decir más. Pero tenemos que pensar en la interpretación que nosotros damos aún a las palabras de las Escrituras. Podemos leer en un sentido que trae
nuevo entendimiento a las palabras de Dios. Entonces, podemos verlo también, el bebé está durmiendo, con un sentido de finalmente, o con un sentido otra vez a los niños que están jugando y gritando, mira, por favor, jueguen tranquilamente porque el bebé está durmiendo. Ahora, vamos a pasar a los versículos en un minuto, pero primero vamos a usar frases o conversaciones más completas. Entonces, necesito 2 voluntarios y vamos a empezar aquí con Walker. Walker, tú vas a compartir la pregunta y Karina, tú vas a compartir la respuesta por este primer ejemplo. Y Karina, por favor, la primera vez, la respuesta con un sentido de alivio. ¿Ok? Vamos a experimentarlo juntos. ¿Quieres ir al baile conmigo? No puedo, voy con Paco. Ok. La primera vez es que, mira, Karina no quiso venir. Entonces, lo dijo, mira, sin lástima. No, qué alivio. Ahora, otra vez, la misma conversación, pero Karina ahora con un sentido de lástima. Que realmente quisiste ir al baile con Walker y no puedes. Ahora, vamos a ver si podemos distinguir una diferencia. ¿Quieres ir al baile conmigo? No puedo, voy con Paco. Ese pobre Paco. Ok, excelente. Ahora, vamos a usar un ejemplo muy peligroso para todos los esposos aquí en la clase. Entonces, esta vez, si hermana Marta puede compartir la pregunta, ¿este vestido me queda bien? Y hermano Naún, mira, la primera vez, una sola palabra, sí. La primera vez, aburrido. Estás viendo la televisión, escuchando a la radio y viene Marta con esta pregunta. Vamos a verlo. ¿Este vestido me queda bien? Naún, mira, muy aburrido, pero necesitamos tu respuesta. Creo que el hermano Naum tiene problemas. Puede ser. Entonces, hermano Orlín, si puedes responder con la palabra sí, pero aburrido. Sí. Sí, ok, excelente. Esta vez, más peligroso todavía. Sí, pero dudoso. Marta, por favor. ¿Este vestido me queda bien? Creo que sí. Ahora mira el peligro. Ahora, la última vez con confianza. ¿Este vestido me queda bien? Sí, claro. Muy Ajá. bien. Y añadiendo ciertas palabras, pero aún así, sin añadir palabras, pudimos escuchar en su tono, en su énfasis, también el sentido cambiándose un poco. Ahora vamos a pasar de unas palabras aquí muy sencillas, unas frases aquí divertidas, a la palabra de Dios. Todavía recordándonos que
estamos interpretando la palabra de Dios cuando estamos practicando la lectura pública. Ok. Quiero que traten de capturar las emociones de los varios caracteres. Entonces, si alguien puede leer para nosotros, vamos a ver. Alex, si tú puedes leer las palabras aquí del centurión en Marcos 15. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Excelente. Y mira, podemos también leer con un sentido de sorpresa. De vez en cuando, como pastores o pastoras, pensamos que debemos leer todo con un sentido de reverencia que lo hace como, lo puede hacer de vez en cuando monótono. Porque estamos tratando de decir, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, y leemos las palabras del centurión en la misma voz. Pero podemos llegar a este punto y como un actor, pensando en el carácter, en la experiencia del centurión, podemos decir, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Mira, y no es que no falta reverencia, tratar de interpretar cómo actuaron estas personas en la presencia de Jesús. Ahora, vamos a ver. ¿Quién puede? Silvia, si tú puedes leer este versículo de Lucas, pensando en esta experiencia desde el punto de vista de María. Bueno, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Me gustó mucho cómo lo hiciste un poco más lento en la segunda frase, pensando en el sentido de esas palabras. Y para terminar, estas palabras de Josué en Génesis 50. Eliseo, si tú puedes leer para nosotros. Sí. Es verdad que ustedes pensaron hacer mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Me gustó también el énfasis al fin, un poco más lento con el punto más importante. Pero también, mira, siempre nosotros pensamos de vez en cuando que estamos exagerando, pero la verdad es que no estamos exagerando. Estamos tratando de interpretar las emociones de los caracteres para que sea más clara para la audiencia. Entonces, pasando a un poco de trabajo en grupos. Vamos a dividirnos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 5. Tenemos 9. Entonces, vamos a dividirnos en 3 grupos y en cada grupo quiero que tomen turnos leyendo estos pasajes bíblicos con el énfasis adecuado. Y mira, pueden hacerlo con cierta creatividad. Puede ser que alguien va a leer todo el pasaje o puede ser también que van a dividir el pasaje para hacerlo como una producción de teatro, con diferentes personas leyendo las palabras de diferentes caracteres
Porque mira, si estamos empezando un sermón que viene de un pasaje narrativo, podemos invitar a gente de la iglesia a ayudarnos en leyendo un pasaje para realmente capturar mejor el sentido del pasaje. Entonces pueden hacer lo que quieren, pueden tener un narrador y varios caracteres o pueden tomar turnos leyendo todo en voz alta, pero quiero que realmente lo tratan de hacer con la tensión adecuada, con un énfasis que interpreta bien, que realmente trae vida o, mejor decir, que encuentra la vida que ya existe en estas palabras. Entonces, vamos a dividirnos 3 grupos de 3, pasar como, vamos a decir, como 8 o 10 minutos en estos grupos practicando con los 2 pasajes.
Excelente. Mira, una cosa, y ahora viene mi exhortación. Ah, si estamos predicando, debemos traer por lo menos la misma energía a las palabras de las Escrituras que traemos a nuestras propias palabras del sermón. No debemos correr con la lectura pública antes de realmente invertir tiempo y energía en nuestras palabras del sermón. Entonces, la próxima vez cuando ustedes tienen oportunidad para predicar, por favor, traten realmente de interpretar un poco el texto, de buscar la vida, el jugo en el texto y compartirlo también con la audiencia, pensando en cómo podemos hacerlo de una forma más dramática o cómo podemos realmente leerlo con el sentido de insistencia que leemos o del dolor que leemos y realmente ayudar a la gente a entrar en la vida del pasaje bíblico. Ok. Ahora, vamos a pasar al... no es un trabajo más serio, pero sí es un trabajo un poco más académico. Vamos a repasar hoy el segundo y el tercer paso. Y ustedes ya han leído sobre esto en el capítulo escrito por Pablo Jiménez. Todavía tienen ese capítulo aquí en WhatsApp y también en el Google Classroom, si quieren repasarlo. Pero vamos a pensar en cómo funcionan los tres pasos. El primer paso, lo que ya han hecho por la tarea la semana pasada, es el primer encuentro con el texto. Estamos investigando, venimos con todas nuestras preguntas. Pero ahora vamos a hacer, si estamos muy cerca al texto la primera vez, con ese primer encuentro, ahora estamos creando cierto espacio entre nuestra próxima experiencia del texto y el texto propio, y ahora pensando en palabras, en preguntas que de vez en cuando nos parecen ser preguntas académicas, pero también son preguntas muy importantes para entender bien el texto. Entonces, varias preguntas importantes en esta parte del proceso hermenéutico, la explicación. La primera pregunta: ¿cuál era la comunidad a la que se dirigió originalmente? Entonces, siempre entendemos que la palabra de Dios es para nosotros hoy. Es para nosotros hoy en día, ¿cierto? Pero nosotros no fuimos la primera audiencia. Nosotros no estábamos allá presente cuando Pedro estaba negando a Jesús. O no estábamos allá presente cuando los discípulos estaban compartiendo la experiencia de Pedro. Ni fuimos parte de la primera iglesia que recibió el Evangelio según Juan, con la memoria, la palabra del apóstol Juan sobre su amigo Pedro. Entonces, ¿cómo fue la primera comunidad a la que se dirigió originalmente este texto? ¿Por qué está compartiendo ciertos detalles para ellos? ¿Qué querían escoger ellos? ¿Cómo escucharon ellos las palabras de Dios? Nosotros estamos leyendo, pero la lectura pública era tan importante en la iglesia primitiva porque no tenían copias para todo el mundo. Siempre se congregaron para escuchar a alguien leyendo en voz alta.
Entonces, siempre queremos pensar un rato en la comunidad principal, la primera comunidad, la primera audiencia, y tratar de pensar un poco en cómo entendieron ellos estas palabras. Segunda pregunta. ¿Qué palabras difíciles de entender contiene el texto? Mira, de vez en cuando encontramos aún en la Biblia palabras que pueden ser para una congregación o una audiencia un ejemplo de ruido. No es que las palabras de la Biblia no son buenas, que no son correctas, pero de vez en cuando no son palabras que realmente nosotros usamos todo el tiempo. O pueden ser palabras que realmente no tienen la misma conexión para una audiencia hoy en día que tenían antes. Mira, si leemos del Antiguo Testamento algo sobre la práctica de adoración en el Antiguo Testamento y están matando a vacas y a pájaros y a ovejas, y alguien está en la iglesia por primera vez leyendo estas palabras sobre sacrificio, para ellos, aún la palabra sacrificio y la descripción de sacrificio va a ser un poco difícil porque no tiene conexión a su vida. Entonces, queremos empezar con palabras difíciles de entender, que son algo que no todo el mundo entiende, o también algo que no está bien conectado a la experiencia de una audiencia hoy en día. Estamos realmente en este proceso buscando las palabras o imágenes que van a ser una forma de ruido para la audiencia. Tercera pregunta. ¿Cómo funciona este pasaje en el contexto de su libro? Este es muy importante porque para mí, la mayoría de las veces, cuando yo estoy predicando usando un pasaje, yo voy a tratar de usar el pasaje en el mismo sentido que estaban tratando de usar el pasaje cuando lo incluyeron en el libro bíblico. Entonces, un ejemplo. Cuando en el último ejercicio vimos Pedro negando a Jesús, ¿cómo funciona ese pasaje en el contexto del Evangelio según Juan? ¿Cómo funciona? ¿Por qué lo incluyó Juan? ¿Qué piensan? Orlín, ¿qué opinas tú? No, no, no tengo claro. ¿Ok? Y mira, es difícil. Walker, ¿qué opinas? Vi tu mano. Sí, es que la negación de parte de Pedro a Jesús, para mí lo que funciona es entender que esos individuos son imperfectos. Si usted mire todo el Antiguo Testamento, los patriarcas, todos son personas que tienen pecado en su vida, no son personas tan puros, pero aún así están sirviendo a Dios, y a veces
Y por eso creo que es esa parte necesaria de enseñar que esas personas que son los líderes en la iglesia son personas imperfectas, pero lo que lo hace posible es Jesús y el Espíritu Santo que está con nosotros, ya para nosotros. ¿No? Una respuesta excelente. Y la verdad es que en un sentido podemos preguntar, mira, ¿por qué incluyó Juan esta historia? Mostrando que los primeros discípulos, futuros líderes de la iglesia, en varios momentos eran unos sinvergüenzas. Pero hay un propósito. Nosotros podemos decir que parte del propósito es incluir esta historia para después volver a la redención de Pedro y tener un ejemplo de, podemos decir, pecado o falta de fe o lo que sea, y después encontrar a Pedro recibiendo otro llamado de Jesús como forma de redención. Y podemos decir que en su función, en el contexto, es un ejemplo para nosotros. Entonces, esas preguntas siempre son importantes. También vamos a incluir como pregunta, ¿cuáles son los conceptos teológicos claves del pasaje? Entonces, si estamos otra vez hablando de la experiencia de Pedro, podemos decir la fe, la verdad, diciendo la verdad, la importancia no solo de la fe, pero de estar constante en el discipulado. Hay conceptos muy importantes. Entonces podemos escribir una lista de qué se trata realmente, qué temas surgen aquí o son evidentes en este pasaje bíblico. Y al fin, y esto viene mucho de la tercera pregunta, por eso pasamos tanto tiempo, estamos escribiendo una declaración de enfoque para el pasaje. Entonces, voy a cubrir esto en detalle. La declaración de enfoque es un resumen del mensaje central del pasaje en tus propias palabras. La declaración de enfoque también puede revelar el tema o de qué se trata el sermón. Entonces, cuando hacemos el segundo paso, vamos a tratar en una frase, una sola frase, de decir de qué se trata el pasaje. ¿Cuál es el enfoque del pasaje? Y vamos a practicar con eso en un momento. Pero ahora, y no lo tengo aquí, pero tenemos la interpretación que es el tercer paso. Y esta semana, como tarea, van a usar el mismo pasaje que usaron la semana pasada y hacer el segundo paso y el tercer paso con este pasaje, con ese pasaje ya escogido. Van a usar el mismo pasaje cada vez. El tercer paso es la interpretación. Y ahora, mira, si empezamos muy cerca del texto en el primer paso y después tenemos cierto espacio en el segundo, ahora estamos volviendo al texto, pero esta vez aún más cerca que al principio, porque ahora tenemos los conceptos, las preguntas, la declaración de enfoque y tenemos una mejor idea de realmente lo que estamos viendo y lo que queremos compartir. Las preguntas en el tercer paso son estas. ¿Cómo se compara la situación del texto con la nuestra? Ahora, pensando en las diferencias, pero también las cosas parecidas entre la audiencia
la primera audiencia y la nuestra. El primer contexto o el contexto actual y el nuestro, el contexto cotidiano para nosotros. Segunda pregunta. ¿La función del texto sugiere un propósito para su sermón? Es que cómo usaron el texto en la Biblia nos guía a cómo nosotros podemos usarlo. Tercera pregunta. ¿Con qué personaje debemos identificar para escuchar el mensaje de este texto? En el primer paso, hicimos mucho trabajo pensando en las experiencias de diferentes caracteres. Pero, por ejemplo, hablando de la historia en los evangelios sobre el pobre pecador que estaba orando a Dios, diciendo, perdóname, oh Dios, soy un pecador. Y después viene el fariseo, que también está orando, pero está diciendo, gracias, oh Dios, por no hacerme como ese pecador allá. Pero entonces, pensando en esta pregunta, ¿con qué personaje debemos identificar para escuchar el mensaje? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Debemos predicar a ellos que de una manera que nosotros y nuestra audiencia está orando bien y los fariseos son los demás? ¿O debemos de vez en cuando identificar en un sermón con los fariseos para escuchar las palabras de Jesús al fariseo? ¿Qué piensan ustedes? Que creo que siempre depende un poco sobre el contexto, porque hay momentos para uno y hay momentos para el otro. Y hay algunas iglesias que si es una iglesia nueva que todos son empezando, ellos no van a identificarse con el fariseo porque apenitas están comenzando, pues no, ellos se identifican más con el publicano que el fariseo. Pues a sacarlo el texto del perspectivo del fariseo, tal vez lo van a entender, pero no va a tener tanto significado al contexto de ellos en ese momento. No, excelente. Depende del contexto. Pero aún en la iglesia nueva, podemos decir, mira, ustedes son como los publicanos. Vienen aquí con una autenticidad en tu oración, pero cuidado, que el fariseo no empezó tampoco como fariseo. Siempre podemos pensar en diferentes posibilidades. Es posible que queremos por un momento en el sermón identificar con el publicano y en otro momento con el fariseo para ver la amplitud de las posibilidades. La cosa que siempre queremos evitar, y yo he escuchado a unos predicadores que lo han hecho, de vez en cuando encuentro a un predicador que en su forma de presentar el sermón, el predicador siempre toma el rol y el punto de vista, la perspectiva de Jesús y pone a la audiencia en el rol de los fariseos. Entonces siempre está hablando como, mira, yo estoy haciendo todo correcto, yo tengo la sabiduría y ustedes, fariseos que siempre están en contra de mí o siempre, mira, la mejor forma de no solo perder una audiencia, pero también de perder la oportunidad de compartir la palabra con una congregación es
crear esa división entre el predicador o la predicadora y la audiencia. La mejor forma de evitar eso es siempre ponerte en el mismo lado con la audiencia. Mira, si ustedes están tratando de ponerse en los zapatos de los fariseos, tienen que hacerlo juntos. Si van a pensar en la experiencia del texto para el publicano, tienen que hacerlo juntos. Siempre, voy a decir esto, casi siempre queremos identificar con nuestra audiencia y experimentar la palabra de Dios para ustedes. Entonces, si la palabra está clamando para ¿cómo puedo? Está diciendo que uno debe arrepentirse. Es una palabra no solo para la iglesia, pero para la iglesia y también para el pastor o la pastora, que todos nosotros tenemos que arrepentir. No es que solo ustedes, mira, hay que arrepentir. Si está diciendo el texto que realmente tienen que tomar en serio la palabra de Dios, que tienen que enfocar, que tienen que estudiar, eso no es solo para la audiencia y no para el pastor que ya sabe todo. Hay que pensar en cómo pueden escuchar y experimentar la palabra de Dios en conjunto. Ok, terminando con la cuarta pregunta aquí. ¿Cuál es el mensaje del texto para nosotros hoy? ¿Cuáles son las buenas nuevas del pasaje? Entonces, ahora estamos pasando de solo cómo experimentaron el texto en las personas en la primera audiencia a qué es lo que realmente necesitamos hoy. Y de vez en cuando el enfoque o la función del pasaje en el texto no va a ser la misma función que necesitamos en la iglesia hoy. O mejor decir, que la palabra de Dios es tan rica que de vez en cuando podemos encontrar en un texto varios sermones posibles. Que es posible que vamos a predicar un sermón pensando en un texto que ya hemos usado, la resucitación de Lázaro. Mira, podemos enfocar realmente en lo que significó la tristeza de Jesús. Que Jesús se identifica con seres humanos. Que Jesús realmente experimentó emociones como un ser humano. Entonces, podemos predicar un sermón entero hablando en la identidad de Jesús, no solo como hijo de Dios, pero también hijo de hombre. Y lo que significa eso para nosotros que somos discípulos de Cristo, con alguien que es el sacerdote que también puede identificarse con nosotros. Entonces, eso puede ser un sermón entero basado en ese pasaje. Pero también podemos hablar del milagro. Y lo que significa el milagro por la identidad de Cristo como Hijo de Dios, como Salvador del mundo. O podemos enfocar en un sentido en por qué Jesús no vino
más rápido. No vino antes de la muerte de Lázaro. En un sentido podemos responder, mira, lo hizo porque quería mostrar el milagro con Lázaro para la gente, para creer en él. Pero también podemos en ese momento pensar en, para nosotros hoy, ¿qué significa para nosotros la ausencia de Dios o la ausencia de Jesús en unos momentos tan difíciles que experimentamos? Y no estoy diciendo que Jesús es ausente. Estoy hablando de la experiencia nuestra, que de vez en cuando en un momento tan difícil, pensando en la muerte de Lázaro y el dolor que experimentaron sus hermanas, que Jesús no estaba con ellas. De vez en cuando nosotros podemos decir, mira, hemos experimentado algo muy duro, muy triste. Y yo no sabía dónde era Dios, dónde estaba Dios en ese momento. ¿Qué significa? Entonces podemos ver en el mismo pasaje varias posibilidades distintas para un sermón. Lo que vamos a hacer aquí es pensar en cuál es el mensaje que necesita la iglesia hoy de este texto. Y de vez en cuando podemos incluir varios puntos diferentes. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Pero queremos realmente tener una función principal para el sermón. Y eso es lo que vamos a escribir aquí, al fin del tercer paso. La declaración de función revela el resultado deseado para los oyentes. Entonces, al fin de este sermón, ¿qué es lo que quiero? Y podemos, si estamos hablando de una exhortación o una invitación a la fe, podemos terminar la frase de diferentes maneras. Pero, ¿qué queremos como pastores que la audiencia haga después de este sermón? ¿Qué queremos que sepan las personas? ¿Qué queremos que crean las personas? ¿Qué queremos que entiendan las personas? Entonces, la palabra va a cambiar. Si estamos hablando de una enseñanza, de algo que es más como otra vez una invitación a la fe, una exhortación. Pero queremos saber lo que realmente queremos que experimente la audiencia a través del sermón. Ok, ahora vamos a ver la tarea. Aquí empezando en la página 22, vamos a hacer el segundo y el tercer paso, con su pasaje escogido. Entonces, aquí están las mismas preguntas y al fin la declaración de enfoque. La próxima página, el tercer paso, otra vez con las mismas preguntas y la declaración de función para el sermón. Entonces, no hay tanta tarea esta semana, pero quiero que realmente enfoquen en esas preguntas relacionadas con su texto escogido. Ok, ¿tienen preguntas sobre la tarea, sobre el segundo paso o el tercer paso?
Ok. Esa Orlin, parte está bien. está bien, listo Sí. entonces. Sí. Entonces, por ser tan inteligentes, vamos a terminar un poco temprano para que descansen un poco o para que, mira, si quieren hacerlo, para que puedan empezar aquí con la tarea y terminarla pronto y no tener que entregarla unos minutos antes de la próxima clase. ¿Ok?